Good morning, everyone. Fine, thanks. Ahora que capté su atención, vamos a, vamos a dar inicio y más tarde explicaré el porqué de, de mi saludo en inglés. Si alguien nos ve del otro lado de la frontera del norte, pues también saludos. Saludos a quienes nos ven. ¿Se escucha? Creo que no hay atrás. Un poquito más arribita. Ahí ya se escucha, ¿verdad? Gracias. Pero también se oye mi respiración. Arriba y hacia afuera. Ahí se escucha, creo que ya. Gracias. Y bueno, sé que nos están siguiendo desde el otro lado del Atlántico. Y nos ve Pili allá en Cancún. Y nos ven en Querétaro. Nos ven en el hermano Miguel, que está en Estados Unidos. Sí, los diferentes hermanos que nos siguen. El pasaje del día de hoy, hermanos, es Hebreos 9, 16 al 22 y tiene como título La sangre que lo provee. Perdón. Es lo que provee el perdón. Hebreos 9, 16 al 22. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros. Vamos a dar inicio con una oración. Señor Padre Celestial, Padre Eterno, Padre Bueno, tú que eres el Alfa y Omega, el principio y el fin. Señor Dios de los ejércitos, a ti, oh Altísimo, queremos poner delante de ti nuestras intenciones, primeramente con el perdón de nuestras ofensas para que esto pueda llegar a ti con olor fragante. Gracias te damos por esa salvación inmerecida que tú nos has dado. Gracias Señor te damos por este día, por este tiempo y por tu palabra que nos dejaste escrita. Te ruego, Padre, que me des la, la capacidad para poder transmitir fielmente lo que dice tu escritura y a los oyentes el entendimiento para aquello que han de escuchar. Te pedimos esto, dándote las gracias, en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Estuve buscando para dar inicio, como acostumbramos, una ilustración, algo referente al tema de hoy. Sin embargo, no encontré algo que hablara exactamente o que se acercara más a lo que quería yo comunicarles el día de hoy. No me gusta el ponerme como ejemplo para desde aquí comentar algo, pero el día de hoy lo haré. Muchos de ustedes saben que mis papás están en la presencia del Señor desde hace mi papá 4 años y medio, mi mamá pasaditos de 2. ¿Y por qué comento esto? Hoy que vamos a hablar de el Nuevo Testamento, el estar inmerso en una sucesión testamentaria, pues es un poquito complejo. Es un poquito complejo. Ambos dejaron testamento. Y uno entró en vigor tan pronto
falleció el otro. Por aquello de la sociedad conyugal, por los bienes mancomunados. Al ser copropietarios, cuando fallece mi papá, bueno, mi mamá tiene el 50%, aunque mi papá haya dejado ya escritos herederos. Fallece mi mamá y entonces ya el 100% de las propiedades pasa a los herederos. Y en el proceso supimos que mi mamá tenía previo dos testamentos y el tercero deja sin validez a los anteriores. El último abroga o deroga los que antes se habían estipulado. Es el último el que entra en vigor. Y es importante destacar que el hacer un testamento tiene un costo. Hay que pagar por ello. Soy enfático en este punto porque más adelante vamos a ver el costo de este Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y no nada más el costo de lo que representa el dejar la última voluntad, como también se le conoce, sino lo que cuesta el que se pueda tomar la adjudicación de los bienes. Es un proceso largo, es costoso. Y les digo, soy enfático en esto, porque más adelante, cuando lo retome, conocerán la razón. Voy a comenzar primeramente por la definición que se nos da de testamento. Si me ven ahorita aquí, es porque les voy a compartir les acaba de llegar a sus celulares un glosario. Han de disculpar el uso rudimentario de la tecnología. Comentaba yo desde el viernes con mi hermano Edgar y hoy por la mañana con quienes están transmitiendo la señal. Debo de aprender las nuevas tecnologías para poder compartir los pasajes o lo que les estoy diciendo en este momento. Definición de testamento. Es una declaración que de su última voluntad hace alguien, disponiendo de bienes y de asuntos que le atañen para después de su muerte. Antes no puede entrar en vigor. Quien emite el testamento debe de fallecer para que entre en vigencia. Pero saben, también aprendimos en este proceso que la herencia se puede repudiar. ¿Saben qué? Yo no quiero tener problemas y mejor hay que se hagan bolas los otros coherederos. Todos aquellos que aparecen junto conmigo en el testamento, que se hagan cargo, yo paso. Comento, esto va a ser importante también en tenerlo presente más adelante por la actitud que tomamos o que toman la humanidad en general hacia el Señor. Pero ¿qué nos dice el griego y el hebreo? Así que pasemos a la clase de etimología. El uso del término testamento proviene del vocablo hebreo berith,
que significa alianza, pacto, convenio o disposiciones entre dos contratantes. A través del griego, diateque, y del latín, testamentum, ya nos suena más familiar. Tanto el griego como el español han seguido sufriendo evolución. Gracias. Tanto el griego como el español han seguido evolucionando. No así el latín, que es una lengua muerta. La palabra griega diateque significa tanto pacto como testamento. En el contexto bíblico, a menudo se usa para traducir el término hebreo berit. Nos fuimos al Antiguo Testamento, al hebreo, que es el idioma en el que se escribió, y su traducción al griego, diateque, y significa todo esto. Implica un acuerdo entre dos o más partes. Y se refiere a la disposición, en la parte del testamento, a una disposición unilateral de bienes por parte de alguien, generalmente en anticipación, como lo habíamos dicho, de su muerte. En la Biblia, a veces se utiliza diateque para referirse al Nuevo Testamento, que sería el nuevo pacto entre Dios y la humanidad, usado en la primera traducción del Antiguo Testamento al hebreo, en la Septuaginta. Aquellos judíos eruditos que tradujeron al griego, esos 72 sabios que tradujeron del hebreo al griego el Antiguo Testamento. Y como para qué tomarse esa molestia, ¿no? ¿Para qué dedicar todo ese tiempo, ese estudio para pasarlo a otro idioma? Y viene aquí el resumen, el glosario, que diateque es un pacto o testamento. Berit significa pacto. Un pacto, un acuerdo entre dos o más partes. Un testamento, disposición unilateral de bienes. Cuando mis padres hicieron su testamento, yo no entré en negociación. Hay quienes lo hacen, déjame a mí más. Y luego vienen los pleitos familiares, ¿no? Aquí el Señor dijo, esto se hace y así lo dejo escrito. Entonces, el Nuevo Testamento se refiere al nuevo pacto entre Dios y la humanidad. ¿En quién, hermanos? En Cristo Jesús. Hace rato, durante la exposición de nuestro hermano Edgar, hablaba de ese pacto. De ese pacto a través del Señor Jesús. Voy a buscarlo porque se me borró. Bueno, de hecho pasé sin mi Biblia. Voy a dar lectura al pasaje del día de hoy, Hebreos, pero voy a dar lectura desde el capítulo 9, y cuando llegue yo al capítulo 16, voy a leerlos como fue escrito. No lo voy a leer en griego. Voy a leerla. Si leerlo, la traducción literal, se atora uno. No hay una secuencia lógica o hilación a la hora de irlo leyendo. Y entonces cuando yo llegue al versículo 16, estos 7 versículos los voy a leer de acuerdo a cómo está la traducción literal del griego al español. Ustedes
lo van a seguir en sus Biblias o en la pantalla. Y entonces ahí es donde notarán algunas diferencias. El capítulo 9 tiene como título, como encabezado, el santuario terrenal. Y dice, 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaban el calendario, la mesa, perdón, el usar el celular y que entren las cortinillas, no ayuda, ustedes disculpen. Las notificaciones, en este caso las mortificaciones. Dice, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior en la cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro, del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines, la gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. 6. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero 7. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. 8. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera de en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. 10. Ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El 11 comienza diciendo la sangre del nuevo pacto. Ven cómo cuando comenzamos el número 16 viene un por qué y nos lleva a qué está diciendo antes, hilando el 16 con todo lo que estamos leyendo ahorita. 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla, rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. 15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, a los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y el 16 comienza diciendo, porque donde hay un testamento y qué sensible a veces salen estas cositas, ¿no? La pena si la toca uno y se desaparecen.
porque donde hay pacto, muerte hay, necesidad de ser reportada de lo pactado. 17. Porque un pacto sobre muertas firme, ya que nunca tiene valor cuando vive la víctima pactada. 18. De donde ni el primer pacto sin sangre ha sido inaugurado, porque habiendo sido dicho todo mandamiento conforme a la ley por Moisés, a todo el pueblo, tomando la sangre de los terneros y de los machos cabríos, con agua y lana escarlata e hisopo, el mismo rollo, así como a todo el pueblo, roció, diciendo: esta es la sangre del pacto que mandó en orden a vosotros Dios. 21. Y también el tabernáculo, así como todos los utensilios del culto, con la sangre igualmente roció. 22. Y casi en sangre todo es purificado según la ley, y sin efusión de sangre no hay remisión. ¿Recuerdan cómo los saludé? Gracias, mi hermano. Cada vez las hacen más delgaditas las botellas. Al rato vamos a beber en bolsa de plástico. ¿Recuerdan cómo los saludé? ¿Por qué o para qué creen que hice esto, además de llamar su atención? Para despertarnos, sí. A decir a Kairai, ontoy, ¿no? El idioma inglés, como ustedes saben, es el idioma mayormente utilizado, es la lengua mayormente hablada alrededor del mundo, al menos hoy en nuestros días. Pero hay quienes hablan, además del inglés aquí, seguramente quienes hablen otro idioma. Estaba yo buscando aquí a ver que sé que habla un poquito de japonés, o mi hermanita que habla o que entiende un poquito de coreano, como Samida. Francés, por allá atrás. Hace muchos años, quiero comentarles esto, hace muchos años me corrigieron en 2 ocasiones. La primera, en un cumpleaños de Itsuri. Llevé a unas personas que tocaban en una pequeña banda, de esas que luego andan en la calle, y dije, bueno, pues para amenizar, ya Dios me perdonó por eso. Cuando oí que hablaban náhuatl, pues los saludé en náhuatl. Y les dije, Mexica tiawi ognepa. Se me quedan viendo y me dice, se dice Mexica tiawi oncepa. Oh, ahí entendí que habían variantes. Además, hay variantes en los idiomas. No es lo mismo, algo que también me hicieron saber en Alemania la primera vez que fuimos, igual, uno quiere pararse el cuello y hablarse las 2 palabras que se saben en otro idioma, y también saludé en alemán. Y me dijeron que como que lo que yo había dicho se usaba en Bavaria y no en el centro de Alemania. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa cuando el griego ha evolucionado también? Este es escrito en griego antiguo. Aún el griego ha evolucionado. Uno va a Grecia y encuentra todo en griego, pero muchas
muchos nombres de avenidas, de calles, las direcciones están en inglés por el grado de turismo que tienen, el nivel tan alto que tienen de afluencia. Y como les comentaba en un principio, es el idioma con el que nos comunicamos hoy en día mayormente. Uno puede ir a China y hablarles en inglés. En Francia no se les ocurra. Intenten hablarles en español o háblenles en español porque no les gusta el idioma inglés. Bueno, no les gusta los que hablan inglés por otras razones. Se han preguntado, o yo me pregunté en el estudio de la Carta de los Hebreos, una carta a hebreos, a judíos, antes de la diáspora, antes de que tuvieran que correr, y les comento esto porque en los comentarios del contexto histórico de la carta, nos dice que fue escrita muy probablemente entre el año 65 y 69, porque no habla de que haya sido destruido el templo, lo cual sucedió en el año 70. Entonces, al estar redactada en tiempo presente, la carta a los hebreos, es como si nos estuviéramos comunicando aquí ahorita. Entonces, ¿por qué a un grupo de judíos que hablan hebreo se les dirige una carta en griego? Bueno, también los mismos comentarios nos dice que para que otras iglesias de judíos fuera o más lejos pudieran leer la carta, así como las diferentes iglesias a las que iban teniendo acceso. Y les decía, en aquel entonces el griego era como ahorita el inglés. De ahí la importancia de explicar el contexto inmediato del pasaje, así como su contexto histórico-social. La intención al momento de desglosar un pasaje es hacerlo llegar de tal forma como si fuera la audiencia original, utilizando términos no como los leímos aquí que nos vamos a quedar a medias, sino con toda la actualización de palabras que se van aplicando. Durante la exposición del pasaje voy a hacer referencia a la palabra escrita ya sea en hebreo o escrita en griego y sus diferentes acepciones, sus diferentes palabras que pueden ser traducidas, sinónimos. Hay varios sinónimos en una misma palabra y se van adecuando de acuerdo a los escuchas, a quienes están atentos al mensaje. Les comento que no es lo mismo, aún aquí en México, y ya no digamos cómo hablan los del norte y cómo hablan los de Yucatán. Vayámonos hacia el oriente de la ciudad, vayámonos hacia el poniente de la ciudad y el lenguaje cambia. Misma zona metropolitana y hay variaciones, hay que expresarnos para que la audiencia comprenda de una manera más precisa del mensaje. Ahora, en la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión que venimos utilizando de un tiempo para acá, voy a dar lectura nuevamente al pasaje del 16 al 22 y posteriormente irlo desglosando. Aunque tengo por ahí un par de inserciones aquí de la Reina Valera, la cual me parece que deja más claro. Así que mencionaré cuando hable yo que lo que estoy leyendo es la Reina Valera. Y dice el 16,
porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, pues esto no se pone en vigor mientras vive el testador. Esto fue el 17. El 18. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró con sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos, estamos en el 19, a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. 21. De la misma manera roció con su sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El haberme ido a leer desde el versículo 9, desde el versículo 1 del capítulo 9, no pretendo edificar sobre el ya se ha ido o reedificar sobre lo ya edificado previamente por los diferentes hermanos que han pasado aquí a exponer esos pasajes. Pero en la frase de transición, el por qué, nos lleva hacia atrás y bueno, porque viene la explicación. Y pasamos a la frase interrogativa. ¿De qué nos habla el pasaje del día de hoy? De ahí la importancia de haberlo leído reiteradamente. Porque ya empezamos a ver, nos empiezan a brincar. Y las palabras clave, los verbos, el tiempo, como a quién va dirigido, que se los expuse ya. ¿A quién iba dirigido? A un grupo de creyentes o simpatizantes que tenían un pie aquí y otro acá. Uno en el Evangelio y otro en la tradición hebraica, judía. Había que irles haciendo notar de que dice en su palabra más adelante, ¿no? De Dios abomina a los tibios, ¿no? O sea, es frío o sea, es caliente. Dios no nos gusta a medias, no le gustamos a Dios a medias tintas, ¿no? Pues sí, Señor, pero mira, como que en esto déjame seguir por mi lado. No. Pero es ese grupo de hebreos en los que, ¿por qué el autor o autora de la carta les hace ver o les ha hecho ver a lo largo de la carta que el Señor Jesús es más que el templo, que es más que los ángeles, que es más que los sacerdotes? ¿Por qué les viene haciendo ver esto? Porque ellos quieren continuar, y más adelante también se los voy a comentar, con su tradición, con la forma en que están viviendo el día a día. Para mí, me permití dividir el pasaje en 5 puntos. Uno es testamento. Les brincó seguramente como palabra principal, ¿no? Otra es muerte. Los que voy a anunciar no son exclusivos, únicos, y no, para ustedes pueden haber más, pero son en los que me quise detener a desmenuzarlo, de tal forma que nos llevemos una clara comprensión de este pasaje, estos 7 versículos que nos hablan de este testamento. Entonces, vamos, 1, testamento; 2, muerte; 3, sangre; 4, purificación; y 5, termina este
grupo de versículos con perdón. Punto número 1. Un testamento. Dice el versículo 16, porque donde hay un testamento, ¿y qué palabra dijimos que era en el glosario? Diateque. Diateque es un pacto. En el hebreo, berit, de ahí se tomó. Necesario es que ocurra la muerte del testador. Entonces yo cambiaría la muerte por tánatos. En griego muerte, tánatos. ¿Le suena la palabra tanatología? Cuando alguien fallece, entramos muchas veces en un proceso de duelo que puede desembocar en una depresión profunda, y hay quienes, sobre todo quienes no tienen a Cristo, buscan un tanatólogo para que les ayude de forma humana a superar la muerte del familiar. Hace muchos años vimos una película, era estreno en aquel entonces, Casarse está en griego. Y el papá de la protagonista, todo le buscaba una raíz griega, y estamos hablando del inglés. Y sí, muchas raíces iban del griego al inglés, pero nosotros en el idioma español tenemos mucha raíz griega en nuestras palabras del día a día. O no arquitecta, arquitectón, quien lo hace con sus manos, ¿no? Y hace rato que buscaba yo quien sabía japonés, te me habías desaparecido. Me cambias todo el sketch. Y entonces, tánatos lo vamos a sustituir cada vez que aparezca la palabra muerte ahí. Y en el 17, en el punto número 2, muerte o tánatos, le suena que tiene una secuencia lógica el ir aclarando los puntos, porque hay unos donde pudiera haber un poquito de más claridad cuando les damos diferentes significados a la misma palabra en el original, en su traducción al español. Entonces en el 17 dice, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras viva el testador. Se los comentaba yo hace ratito. Pero si estamos hablando del Nuevo Testamento, del Señor Jesucristo, o del nuevo pacto en el Señor Jesucristo. Pero si él mismo dijo que él no vino a abrogar la ley y al Antiguo Testamento, porque Jesús cumple la ley y los profetas, porque en él converge el Antiguo Testamento. Quiero aclarar esta parte porque luego hay quienes descontextualizan un pasaje y dicen, no, es que la Biblia se contradice. Sí, pues, si pagaran un pasaje y lo comparan con otro, podría sonar contradictorio. No es así. Los invito a que leamos Mateo 5:17. ¿Recuerdan cuando vimos el Sermón del Monte? Las bienaventuranzas. Y dice, está hablando el Señor Jesús. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Ahora les voy a leer lo que dice la Reina Valera. Y ahí se congratulan nuestro hermano Sergio, nuestra hermana Denise. Y digo esto porque son las versiones que
en las que ellos se apoyan. Y dice la Reina Valera, gracias, Jesús y la ley. Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Recuerdan que les dije que en el caso de mi mamá tenía testamentos previos. Y bueno, si aumenta la familia, pues incluye a los nuevos herederos. Si aumentan los bienes, se incluye y se va actualizando. Entonces, el último testamento es el válido aquí, nosotros, en México. Pero si estamos leyendo que el Señor dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y como les dije antes, porque cuando estudiamos el Antiguo Testamento, cantidad de pasajes apuntan y profetizan sobre el Señor Jesús. No veo en qué momento el Señor, en su misericordia, quite el velo de esta nación llamada Israel actual y que puedan ser ahora judíos mesiánicos, que reconozcan la deidad del Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y es mi oración diaria. ¿Recuerdan la lectura bíblica del día de hoy? Hablo de ese pacto, ese primer pacto con sangre de Moisés. Por tanto, en el punto número 3, sangre. En griego dice aima o jaima. En el griego actual es hematos. Los médicos aquí presentes les va a sonar lo que viene de hematos. La hematología, el tratado o el estudio de la sangre. Pero para nosotros que nos comunicamos más coloquialmente, le llamamos moretón a un hematoma, ¿no? ¿Cómo sigues con tu moretón? Me van a ver raro si llego, ¿cómo sigues con tu hematoma? Dice el versículo 18, por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró con sangre. Con Noé en Génesis 18 nos habla de ese pacto que tuvo el Señor con Noé y le dijo, pero estableceré mi pacto contigo, Génesis 18, pero estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Un poquito más adelante, por ahí del 23, nos habla de la descendencia que esos 3 hijos iban a proveer. Esa era también parte del pacto de Dios con Noé. Pero no hubo derramamiento de sangre. Con Abraham, en Génesis 15, 18. En aquel día el Señor hizo un pacto, un berit, con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Otro pacto. Entonces cuando nos dice que en el primer pacto ni aún ese hubo aún derramamiento de sangre. Posterior fue. En el versículo 19 del pasaje que nos ocupa el día de hoy, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos, ¿a quiénes los promulgó? A todo el pueblo. ¿Se imaginan la muchedumbre ahí abajito del monte Sinaí? Conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos
con agua y lana escarlata e hisopo. Recuerdan que en la lectura del pasaje bíblico se habla de, eh, de, este, de este pasaje donde se está apoyando el escritor del libro a los hebreos a esa audiencia, porque todo esto ya lo conocían. Es lo que escuchaban seguramente en la sinagoga, en alguna predicación. Escuchaban allá a los rabís que les hablaban de el Antiguo Testamento. Entonces había que hacer referencia a lo que ellos conocían, porque ahora les iba a entrar en materia y decirles lo nuevo. Dice, conforme a la ley, prosigo en el 19, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo. Las ramas de hisopo las tomó para formar como un racimo, y era lo que iba a sumergir y empezar a dispersar. No habían rociadores como ahora. Y roció el libro mismo y a todo el pueblo. Podemos ver el primer pacto en Levítico 16, 16 al 21. Esto es en la consagración de Aarón y de sus hijos al sacerdocio. Es la única ocasión en la que personas fueron rociadas con sangre. Fue cuando se dejó esa comisión, esa honra del sacerdocio a Aarón y su descendencia, a los levitas. Dice, y hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Primer pacto con sangre. Y es la única ocasión, bueno, primero fue en Éxodo, pero en esta parte es el único antecedente de andar rociando sangre a las personas. Pero era la forma de honrar a Dios, de seguir sus ordenanzas. En Éxodo 29, 21, después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos. Quedarán consagrados él y sus vestiduras y también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Volvamos a nuestro pasaje del día de hoy. En el versículo 20, diciendo, esta es la sangre, Aima, la que después se convierte en hématos, del pacto Berit o Diateque, que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera, roció con sangre, Jaima, el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Eso lo vimos que había pasado en el Antiguo Testamento como una forma de purificación. No sé si en Israel lo sigan haciendo y no sé si durante la pandemia lo hubieran llegado a hacer. Desconozco mucho de Israel. Entonces ya vimos tres puntos hasta
sangre. Vamos a pasar al punto número 4, que es la purificación. Decía alguien conocido por algunos de ustedes, bromeaba mucho, que decía que al momento de pasar a pagar, decía, vamos a pasar a purificarnos. Y esa expresión que se utiliza, pero el significado del término para Dios, lo que representa, y ya casi terminamos de desglosar este grupo de 7 versículos. Entonces, como punto número 4, la purificación. En el versículo 22 dice, y según la ley, casi todo ha de ser purificado, y ya empiezan las palabras difíciles de pronunciar, katsarizo o katsarismas, katsarismos, que significa, y ustedes buscarán cómo poner el término que a ustedes les llegue más, les dé más claridad en el pasaje, y dice, limpiar, hacer limpio, lavamiento, expiación y purificación. Entonces, cuando lo leemos y decimos, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre y derramamiento de sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Último punto del desglose, el número 5, la palabra perdón. Afesis. Eso en griego es perdón. Pero también significa libertad y remisión. Y cualquiera de las tres las podríamos haber puesto sin ningún inconveniente. Pero la traducción que tenemos de la Nueva Biblia de las Américas es lo que nos dice. No hay perdón. Pero si ponemos no hay libertad o no hay remisión, remisión podría quedar perfectamente igual. Hemos visto en pasajes anteriores y en predicaciones anteriores qué es lo que es la remisión de pecados, ¿no? Que es el perdón, el encubrimiento, el dejar atrás. ¿Recuerdan el pasaje que leyó hoy el hermano Edgar de la Santa Cena? Y cómo fue enfático en ese pacto en la sangre del Señor Jesús cuando estábamos por compartir del vino de uva. ¿Recuerdan que semana a semana en la Santa Cena, con frecuencia, citamos 1 Corintios 11, 23 al 26? Y se los voy a leer. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. El 25. De la misma manera también tomó la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Pero dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo diateque en mi jaima. No piensen que llegaron aquí al Celex plantel Viveros de la Loma. Pero es importante el ir conociendo para que cuando ustedes estén por su cuenta estudiando la palabra, tengan las herramientas necesarias para hacerlo. Para quienes el Señor nos da la bendición y el compromiso de exponer su palabra, hay que echarnos un clavado en las Escrituras y conocer
Eh, Dios maldice a aquel que le quita o le pone a las escrituras. O sea, aguas, tenemos que ser pero abusaditos y alinearlos por la derecha. Y Mateo, citado antes, 26-28, nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Entrando ya en la transición rumbo a la recta final, a lo largo de la carta a los Hebreos, el autor ha venido diciendo que el Señor es mayor que los ángeles, que los sacerdotes, que Melquisedec, mayor que el templo. Y en este pasaje nos está diciendo que su sacrificio es mayor. Cuando he venido escuchando a lo largo de la carta las diferentes exposiciones de Hebreos por los diferentes hermanos, y siempre diciendo que es, de acuerdo a lo que dice el autor, que es superior, que es mejor, estoy yo sentado allá atrás y pienso, es más mejor. Es más mejor. Es una expresión que se me queda allí. He podido asociarlo a que Jesucristo ha sido superior y por mucho, porque Él es el varón perfecto, el Hijo de Dios, sin pecado alguno. Que se humanó, ¿cómo no va a ser muy superior a todo lo hecho por manos terrenales? Esa fue mi síntesis a la que llegué. La superioridad del sacrificio de Cristo. ¿No creen? Como parte de mi conclusión, vuelvo a ponerme de ejemplo. Tenía yo unos meses de convertido. Como muchos de ustedes, hemos ido dejando de hacer cosas conforme vamos conociendo las escrituras. Uno no llega a evangelizar y diciendo, deja de hacer esto, porque no es grato a Dios, pues nos espantamos. Es, cree en el Señor Jesucristo y por fe serás salvo por la gracia de Dios. Y el Señor va a quitar el velo, como lo hizo con nosotros, y poco a poco ya quisiéramos ser como aquellos superhéroes que se giran y ya se transformaron, o se meten en una cabina telefónica y salen, y es el supercristiano. Pero es un proceso de santificación en el cual día a día el Señor nos va quitando cosas que nos estorban. Vamos dejando de hacer cosas que no le son gratas a Dios. Pero resulta que a mí no me lo explicaron cuando me pidieron que levantara la mano si quería yo recibir al Señor Jesús aquella mañana, un domingo, en la iglesia grandota de Calacuaya. Exponen el Evangelio y dicen quiénes quieren recibir a Cristo en su corazón y levanten la mano. Levanté la mano, dejé sentada a Itsuri y me acerqué al frente. Nunca hubo un discipulado, nunca hubo como ahorita hasta que todos lleguemos, el ABC del cristianismo. Y resulta como anécdota personal que cuando tenía yo unos meses de convertido, en la avenida San Pablo, muy cerquita de la Guamas, Capozalco, había un puesto de carnitas, muy bueno. Y entre clase y clase salí a almorzar y me llamó la atención. A lo mejor ya lo había yo visto antes, pero ya como recién convertido, veía yo el pececito, el ixoye por todos lados, ¿no? Veía uno un coche y atrás traía un pececito y decía, mira, iba un cristiano. A lo mejor el conductor recién compró el coche y ya traía el pececito.
y le gustó. Un ex compañero de Mexicana un día dijo que él había comprado uno porque quería ser de la banda de los del pececito. Y no sabía por qué era o a qué se refería. ¿Se fijan? Quería ser de la banda del pececito. Hubo una época en que estuvo de moda. Por todos lados veía yo pececito en la cajuela de algún carro. O el Ixoye en alguna parte. Este puesto de carnitas cerca de la universidad tenía una lona con un pececito, con un Ixoye. Y que les pregunto que si eran cristianos y que me contestan que sí. Ah, yo también les dije. No me acuerdo si me contestaron o amén, o gloria a Dios, o aleluya. La verdad no me acuerdo. De lo que sí me acuerdo, cuando terminé de comer, me persiné y abrieron unos ojotes. Tenía yo poco de convertido, pero uno hace lo que la tradición me ha enseñado. Les comento esto porque hacemos cosas de la tradición de la que venimos. Ahora, los hebreos, ¿cuál era su tradición? Cada año los judíos hacían sacrificios para el perdón de sus pecados. No sé si dirían 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, porque era por todo el pueblo, ¿no? Y llevaban desde pequeñas aves por cuestión de la economía. Así que hay una palabra griega que tampoco nunca ha pasado de moda que se llama crisis. Entonces en los tiempos bíblicos había quienes no tenían recursos como para llevar un novillo, o como llaman en una traducción que consulté, chivos. A los machos cabríos le ponen chivos y me causó gracia cuando vi su traducción. Eh, en esta Biblia la ocupan en Perú, esta traducción, entonces había que decir pues, chivos al macho cabrío. Pues ¿cuál fue el asombro de estas personas? De que me persiné terminando de comer, como siempre lo hacía yo antes, ¿no? Antes de ser creyente. ¿Recuerdan que en un principio les dije que hacer un testamento tiene un costo? A veces un costo muy alto en términos económicos, porque depende quién es el que lo va a pagar. Si tengo el salario mínimo, pues me va a parecer mucho. Si soy dueño de una fortuna, pues quizá no tanto, pero tiene un costo y a veces les duele más a los que tienen fortunas. Pues habiendo consumado el Señor Jesucristo el pacto con su propia sangre, con ese precio tan alto, era necesario para los destinatarios de la carta continuar con los sacrificios a los becerros, de los becerros, machos cabríos y la purificación. El autor les está queriendo hacer ver esto. ¿Tiene caso? Ya no. Ahí sí les están diciendo, deja de hacerlo. Dejé de persinarme cuando sabía que los cristianos no lo hacían. Y otras cosas, y otras cosas. Hoy en día entre nosotros es necesario el sacrificio de animales. Pues por muy terrorífico que parezca, hay sectas que lo hacen. Hay sectas que lo practican, así como la adoración de qué? De ángeles. Hay lugares donde se reúnen a adorar a los ángeles, a los arcángeles y les piden. Y les digo, ¿y por qué no veas al patrón de todo? ¿No? O a quienes se postran frente a una imagen. Y le digo, bueno, frecuentemente, bueno, y recientemente ya no, pero hubo un tiempo en que frecuentemente a un grupo de personas les hacía yo notar quién había sido el apóstol Santiago, Jacobo, hermano del Señor Jesús, hasta que me pidieron que dejara yo de hablarles del Evangelio. Suficiente, pero por mí no quedó.
por las festividades hacen un mole muy bueno 2 veces al año, celebrando a Santiago Apóstol. Pero además de los ángeles, también a la muerte, sectas que adoran, que veneran la muerte y que le llaman como le llaman. Pero algo que es más cotidiano, o de donde Dios nos sacó, de las cosas que hacíamos y que no deben de ser más, puesto que estamos en este nuevo pacto. Debemos de seguir yendo a un lugar en específico a expiar nuestros pecados. No se les ocurra acercarse por allá por Calzada de Guadalupe el día 11. ¿Quieren pagar sus culpas? ¿Quieren expiar su pecado? Con una peregrinación a un templo. Es algo de hoy en día, lo siguen haciendo, pero no les toques ese vals porque se ponen. Entonces mejor les hablamos de el Señor Jesús, que primero crean en el Señor Jesús. Y el Señor poco a poco les irá quitando todo esto. Pero hay algo aún más frecuente, porque hay quienes ni al Tepeyac van. Pero ¿qué tal? Hace rato se acuerdan que hablábamos de que con las ramas de hisopo se formaban esos rociadores para esparcir. ¿Qué imagen les viene a la mente? Debemos de ser rociadas las personas, las casas, los autos con agua bendita. Porque decimos, no, pues aquellos eran los judíos. No, nosotros estamos evolucionadísimos, estamos en el siglo XXI. Pero no ha de faltar alguno. Creo que aquí no, pero Dios permita que los que allá afuera lo siguen haciendo se den cuenta de lo irrelevante y de lo trascendente, de ser rociados con agua. Retomando la conclusión, siendo que el Señor Jesús pagó con su sangre de una sola vez y para siempre, no es por nuestros pecados, hemos de seguir como antes, hemos de seguir con las tradiciones. Es que era la tradición que me inculcaron mis padres, dicen. Pues perdóname, pero tus papás no sabían. Ahora tú sí. Quizás nunca se les fue revelado, pero a ti sí. ¿Hemos de seguir como antes? O, como les decía y les dije, más adelante lo voy a volver a mencionar, en el caso de la herencia. Esa es una manera de repudiar la herencia. La herencia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Romanos 8:17? ¿Qué dice? Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hemos hablado de un testamento en el cual se deja una herencia. Y aquí en Romanos nos dice que somos coherederos de Cristo. Esto seguramente en sus términos de aquellos días se les hizo saber a los hebreos. Este pasaje me encantó, el que acabo de leer de Romanos. Como bien les comento, cuando está uno inmerso ya en esos términos, si soy coheredero con mis hermanas, con mis sobrinos, con mis
con mi familia, conozco o estoy familiarizado con el tema, con los términos. Pero el ser coheredero del Señor Jesús, porque el Dios Todopoderoso me tiene como hijo adoptivo y me hizo copartícipe de sus bendiciones, de su vida eterna. ¡Qué gratitud! Es inmerecido, es inmerecido. ¿Qué pudimos haber hecho? Nada. Es que vio lo buena persona que soy. ¿Delante de quién? ¿A los ojos de quién? Si en lo oscurito, me acuerdo en lo oscurito el Señor ve mis pensamientos, mis sentimientos. Él sabe que luego quisiera matar a algún dictador, ¿no? Alguna persona que ha hecho el mal. Cruza por mi mente o cruzaba por mi mente el acabar con la vida de alguien. Entonces, sí, no he matado a nadie, pero delante de Dios Él ha visto mi corazón, mis pensamientos. Entonces, Él no ha visto nada bueno en mí porque nada bueno tengo delante de Él. Por su gracia es que somos salvos. Por su gracia es que nos incluyó en su testamento. Los invito a orar. Bendito Padre Celestial, Padre Eterno, Padre Bueno, alabado sea tu santo nombre. Padre, pues gracias te damos por este tiempo. Gracias porque nos dejaste tu palabra escrita y muchas herramientas hoy en día para poder tener una mayor comprensión de lo que dejaste ahí escrito. Te ruego, Padre, porque se quede grabado en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y a ti, Abba, Padre, te ruego porque perdonen nuestras ofensas. Y me dirijo a ti como me dirigiría yo a mi papá, a mi papito. Porque tú eres nuestro amado Padre Celestial. Perdona nuestras ofensas. Te pedimos que nos selles con tu paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento humano y que siempre nos lleves en el hueco de tu mano. Confiamos en ello, porque te lo pedimos dándote las gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.